Hola amigos, bienvenidos a La Granja Despierta. Hola gente libre. Hoy vamos a hacer un video programa que creo que va a ser muy interesante. Estamos aquí con nuestro amigo Rafael Ruiz de Lira, exfuncionario, ¿no es así, Rafael? Bueno, soy contratado del Ministerio de Asuntos Exteriores en Cooperación Internacional. Cooperación Internacional. Él ha estado en muchos países y entonces ahora nos contará un poco su experiencia personal. Entonces es una persona que, aparte que yo lo estimo muchísimo, como un gran amigo mío que es, pues creo que puede aportar mucho para el conocimiento de la sociedad y de la realidad en que vivimos. Como sabéis, pues todos andamos un poco preocupados por el devenir del mundo y de la sociedad y de cómo andan las cosas. Hay muchos periódicos, muchos medios de comunicación, muchos youtubers que meten mucho miedo diciendo que viene una gran crisis, que hay que salir de las ciudades, irse a los pueblos, que compremos oro, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que, bueno, que las cosas hay que verlas con un poquito de calma y con un poquito de tranquilidad. Por eso quiero hablar un poco con Rafael para que nos cuente cosas relacionadas con todo esto. En principio, cuéntanos un poco de tu experiencia personal en esos países que has estado y como hombre de mundo que eres. Bueno, he estado en total 25 años trabajando en diferentes organismos internacionales. He estado trabajando para la Agencia Española de Cooperación Internacional, para la UNESCO, para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el Fondo de las Naciones Unidas en materia de población, en fin, para algunos otros organismos y algún que otro ministerio de América Latina. Mi periplo básicamente ha sido latinoamericano. A mí me gustaba mucho América Latina desde hace muchos años y, bueno, podía haber salido del continente americano, pero a África o Asia, pero me gustaba más América Latina y han sido 25 años en América Latina. ¿Cómo ves el panorama mundial ahora? ¿Qué futuro concretamente para España, para Occidente también, un poco por extensión, ¿no? ¿Cómo es un poco el futuro que nos espera? Bueno, se puede hablar de España y se puede hablar de continentes y se puede hablar del mundo, ¿no? En el caso de España, creo que estamos en una crisis que no hemos salido. Yo creo que la crisis la venimos arrastrando prácticamente desde la dictadura hasta ahora, es decir, no hemos salido todavía de la crisis. Sí hemos mejorado, pero tenemos una crisis, por ejemplo, muy importante de formación, tenemos una crisis política, porque creo que la democracia debe mejorar y no hemos consolidado una democracia avanzada. Creo que también nos falta por desarrollar todo el campo laboral, que creo que a nivel profesionales somos uno de los países de Europa con más paro, especialmente paro juvenil, y tenemos muchos déficits que vienen tal vez de la historia de España, ¿no? España no ha tenido una revolución francesa o con los valores de la revolución francesa, no hemos tenido tampoco una revolución burguesa en el sentido que se hablaba, por ejemplo, en el marxismo, es decir, una revolución que hubiera una burguesía sólida. Hemos sido un país muy campesino, tradicionalmente, y ahora somos un país más de servicios, pero no hemos tenido, tenemos ese déficit de consolidación. Y luego también de libertades. Yo creo que arrastramos un déficit de libertades históricas. Es decir, pocos países en el mundo han tenido durante el siglo XX 50 años de dictadura, ¿no? Porque la dictadura de Franco habría que añadir también las dictaduras precedentes de Primo de Rivera y Berenguer, ¿no? Entonces, tenemos déficit. Eso no quiere decir que no seamos un país que haya avanzado y que estamos bastante integrados en lo que es la sociedad occidental, el mundo occidental. Pero nos faltan muchas cosas y hemos avanzado en otras muchas. Es un balance, ¿no?, de cosas. Yo he querido señalar los déficits porque los déficits son las cosas que nos van a permitir, si los superamos, avanzar más rápidamente y mejor.
Yo tengo una visión un poco diferente. Ya sabes que casi siempre que hablamos terminamos discutiendo sanamente, a veces acaloradamente, Sí, sí. sobre diferentes temas, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, al cabo de 40 y tantos años, seguir echando la culpa de las situaciones a la dictadura franquista o a la dictadura que fuera, pues me parece un poco fuera de lugar. Yo creo que hay ahora mismo unos problemas que tenemos derivados de por ejemplo, de una política monetaria a través de los bancos centrales, de monetarización, de dar dinero, unos problemas de emisiones de deuda que tienen los países, que yo creo que eso no tiene prácticamente nada que ver con la dictadura. Son políticas monetarias que se han hecho modernamente, sobre todo a partir de 2008 y luego más a raíz de la pandemia, que ahora esas políticas monetarias de tanto imprimir dinero están dando una inflación que hemos llegado ahora al 5,5 y lo que nos queda. Entonces, bueno, yo creo que el problema que tenemos ahora sigue siendo estructurales, pero atiende más a otras cosas que no pues a temas históricos, ¿no? Aunque evidentemente todos los países conservan sus fantasmas históricos y personales, ¿no? De país. Pero podríamos ver un poco, pues, por ejemplo, todo este tema de la pandemia, a ver, la falta de ética en los gobiernos, tanto de izquierda como de derecha. Porque hay un problema o un debate sobre el liberalismo y sobre el socialismo, ¿no? Yo no soy partidario de ninguno de los dos. Yo soy partidario de que las cosas se hagan bien, que es lo que no se hacen. Es decir, si hay una ética y unos valores y unos principios bien arraigados primero en el pueblo y luego en los gobernantes, pues eso hará que si uno es socialista funcione bien y si uno es liberal, pues funcione bien también. Entiendo yo, cada uno con sus matices, pero el problema es cuando se gobierna por decreto y luego los tribunales constitucionales te dicen que esto es ilegal y no pasa nada y nadie asume responsabilidades. Es decir, estamos en una situación muy complicada precisamente por falta de esos principios, de esos valores principales, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, bueno, yo antes cuando he hablado de España, he hablado de España un poco intentando saber por qué estamos como estamos, ¿no? El mundo es otra cosa, o sea, la globalización nos ha llevado a muchas cosas que habría que pensar que no las hemos traído nosotros, sino que nos han venido dadas, ¿no? Y esa es digamos, a lo que tenemos que adaptarnos, porque creo que la globalización ha venido para quedarse y creo que la globalización sí que va a durar mucho tiempo. Probablemente no este modelo de globalización, sino tal vez, yo tengo cierta esperanza de que la globalización no sea solo económica, que hasta ahora ha sido fundamentalmente económica y de intereses económicos, sino que también haya una globalización cultural, una globalización en principios y valores, una globalización política, laboral, etc. Nos falta todavía una globalización más genérica y que nos transforme, digamos, los intereses económicos en un multiculturalismo, que es lo que yo siempre he creído, ¿no? Es decir, que tenemos que tender hacia un mundo multicultural. En la segunda parte de las preguntas y bueno, de las inquietudes que dices, yo creo que el tema está en que estamos en un momento de crisis, aunque siempre hay crisis en el mundo, ¿no? O sea que cuando dices crisis es muy raro el país o el momento histórico en que no haya crisis. Lo que pasa es que en este momento yo creo que lo que hay es una conjunción de crisis, ¿no? O sea que antes se tenía, bueno, hemos tenido una crisis política, hemos tenido una crisis económica o social. Ahora tenemos una crisis política, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis social, tenemos una crisis ambiental, tenemos una crisis religiosa, tenemos una crisis sexual, tenemos una crisis de valores.
Es decir, hay una conjunción de crisis. Entonces, creo que no somos capaces, o no estamos siendo capaces, de poder afrontar todas esas crisis, porque creo que el ser humano necesita para eso otro andamiaje, otro tipo de estructura que nos permita responder a la cantidad de demandas que ahora tenemos. Hace más años, hace a lo mejor 50 años, uno tenía una profesión y se dedicaba casi toda la vida a esa profesión, ¿no? Y ahora hay gente, yo mismo o cualquier otra persona, que ha cambiado varias veces de profesión, varias veces de país, varias veces de área de trabajo. Es decir, que estamos cambiando y al ser humano eso es una presión bastante fuerte. Entonces, en el tema pues, de valores, en el tema sexual igual, en el tema ambiental, que yo creo que es fundamental también, tenemos cómo aborda el ser humano el cambio climático, qué tenemos que hacer para abordar el cambio climático. Es decir, que nos vemos sobrepasados por la realidad. Y eso es un problema muy grave, porque el ser humano, no individualmente, sino colectivamente, debe rearmarse para afrontar toda esa serie de problemas. Yo siempre he dicho que lo que nos pasa ahora mismo a nuestra sociedad es el pecado de hubris, o de ibris, ¿no? Es decir, el pecado de Ícaro. Es decir, creo que el hombre tiene su medida y que no es consciente de ella. Quiere superarse, quiere siempre superarse, y a veces en esa superación pues pierde los pies, se acerca demasiado al sol y se le funde la cera, ¿no? Es decir, estamos jugando con fuego, es decir, ponemos en marcha tecnologías, descubrimientos, conocimientos que no controlamos y que muchas veces se nos pueden volver con nosotros, que fue lo que le pasó a Ícaro, ¿no? Quizás en eso consista la gran tribulación, esa gran tribulación anunciada en las religiones, ¿no? Y en el Apocalipsis. Es decir, mientras más conocimientos tenemos, más avanzamos, más ponemos en marcha, más efectos kármicos y más consecuencias tenemos sobre nosotros que no controlamos. Sí. Uno de esos puede ser, por ejemplo, la pandemia, o la energía nuclear, o vete tú a saber todo el tema genético, o todo el tema... muchos temas se están poniendo en marcha con muy poca responsabilidad, ¿no? Sí. Entonces, quizá precisamente sea por ese avance, por lo que estamos perdiendo nuestros asientos éticos y morales, y nos vemos abocados a un mundo para el que no tenemos respuesta en muchos de estas cuestiones que se nos preguntan. Quizás ese sea el gran problema de la ética actual. Sí. Yo creo que ahí está habiendo un desfondamiento ético, efectivamente, porque los riesgos son muy grandes y sobre todo son riesgos globales. En filosofía se habla ahora mismo de los grandes riesgos existenciales. En política se habla de los grandes riesgos globales. Entre ellos, pues, como has citado, la pandemia, pero hay muchos más riesgos globales. Está el tema de la robotización, que va a generar muchísimas pérdidas de empleo, ¿no? Pero es que además la robotización te puede traer que haya ejércitos de robots y que se puedan utilizar robots a larga distancia para atacar a un país, ¿no? Y esto se está haciendo sin un planteamiento ético previo, es decir, que se pueden utilizar los robots para la industrialización, sabiendo que vamos a perder 20 millones de empleos o 50 millones de empleos y no tenemos alternativa para esos empleos. Es decir, es cierto que estamos avanzando más rápidamente de lo que luego las respuestas políticas y sociales tenemos que dar. Entonces nos vemos un poco desbordados y no se están poniendo límites, ni políticos ni éticos, a ese desbordamiento. Y eso es un riesgo importante en el mundo. Yo siempre he dicho, bueno, lo tengo escrito por ahí en algún libro, el sobrepasado hombre del siglo XXI. Ya estábamos sobrepasados en el siglo XX, en el siglo XXI estamos ya sobrepasadísimos. Pero yo te voy a hacer una pregunta ya, porque para ir terminando, porque estos vídeos tampoco pueden ser muy largos. El gobierno mundial. ¿Qué me puedes decir de un gobierno mundial que se autoproclaman gobierno mundial, que debemos de hacer un gobierno mundial? Primero que lo comentó fue David Rockefeller, en sus memorias,
Pero bueno, pero ahora mismo pues en el Foro Económico de Davos está el Klaus, el señor Klaus, que también lo está proponiendo. Un gobierno mundial potenciado por organismos internacionales, manejados por y financiados por fondos privados de gente riquísima que nadie ha votado y que están dirigiendo y están diciendo por dónde debemos de ir funcionando. El problema que yo veo es que son gente muy rica que se organizan para decirnos qué es lo que tenemos que hacer, pero que no nos representan, que no nos ha votado. ¿Qué me puede decir de este problema? Pues hombre, yo creo que lo sabes. Yo creo que hemos hecho una globalización económica, pero no hemos hecho una globalización política y no hemos hecho, en cualquier caso, una globalización ética, es decir, qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer. Después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de la ONU fue para evitar que no hubiera más guerras en el mundo. Según eso, la ONU en gran medida ha fracasado. No hemos tenido una tercera guerra mundial, pero hemos tenido muchas guerras y muchos conflictos y no hemos hecho mucho por evitarlos, o hemos hecho solo algunas pequeñas cosas. Si se creara una institución internacional o se reforzara las Naciones Unidas para que el mundo mejorara, es decir, para que hubieran derechos y se cumplieran los derechos, al menos los derechos humanos a nivel universal, que ni siquiera se cumplen, todavía hay muchas objeciones a los derechos humanos en muchos países, algunos, por ejemplo, los musulmanes. Si las Naciones Unidas sirvieran para crear un mundo o una organización donde los derechos humanos y la ética fuera el objetivo de ese gobierno mundial, yo estaría a favor. Ahora, si lo que se trata es que ese mundo fuera una globalización económica, es decir, un poder económico para dominar el mundo, yo estoy en contra. Es decir, no tenemos que permitir que los grandes poderes del mundo sean los que rijan el destino de la humanidad, los grandes poderes económicos, sino que tiene que ser una sociedad democrática en la que realmente genere, si es que acaso lo hiciera, un gobierno mundial. En algunas cosas es necesario un gobierno mundial, por ejemplo en el cambio climático, porque no vale acciones individuales ni regionales, tiene que ser de toda la Tierra, todos estamos involucrados en eso. Y en ese sentido, pues es positivo siempre y cuando se haga por el planeta, ¿no? Y no se haga por intereses comerciales o económicos. A ver, yo en ese sentido discrepo, estoy de acuerdo contigo en lo que dices. Lo que pasa es que yo lo veo como una utopía. Es decir, yo creo que la lucha contra el cambio climático es una lucha perdida de antemano. Es imposible poner de acuerdo a todo el mundo para luchar por el cambio climático. Y no solamente eso, sino que además tendríamos que renunciar a muchísimas cosas, muchísimos avances, como se está viendo ya con los efectos de la falta de energía. Es decir, cuando hacemos la transición ecológica con las renovables y tal, para evitar la contaminación de CO2 de cual, pues ahora resulta que tenemos problemas energéticos en todo el mundo porque no somos tan listos como nos creemos, ni estamos tan avanzados como nos creemos. Las soluciones tecnológicas todavía no están lo suficientemente avanzadas y al final tenemos problemas. Ahora se está haciendo mucho más CO2, se está emitiendo mucho más CO2 que antes. Una pregunta solamente ya para terminar. Yo te diría, ¿crees al final que vamos a un nuevo orden mundial o vamos hacia el caos? A ver, Es decir, ¿el nuevo orden mundial tiene capacidad de controlarlo todo? No. Yo creo que no vamos a ningún orden mundial ni a ningún caos. Yo lo que creo es que hay 6 o 7 civilizaciones en el mundo. Huntington ya habló de un choque de civilizaciones, pero es posible que no haya un choque de civilizaciones, sino que yo, por lo menos creo, que si se trabaja seriamente en los países, políticamente, por un mundo multicultural, podríamos llegar más que a un choque de civilizaciones, a un acuerdo de civilizaciones. Ese acuerdo de civilizaciones es necesario, absolutamente necesario, para todos, porque está en juego nuestra propia supervivencia y desde luego nuestro desarrollo. Bueno, como estáis viendo, nuestro amigo Rafa sigue manteniendo sus mismos ideales
de los tiempos juveniles en que ya no nos conocimos en aquella época. Cada uno hicimos nuestra guerra hippie por nuestra cuenta. Pero bueno, siempre es agradable ver que hay gente que mantiene los ideales, que es, aunque sean utópicos, pero son positivos y creativos y con ganas de tirar para adelante. Muchas gracias, Rafa. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Y bueno, a todos vosotros, espero que os haya gustado. Hasta la próxima y como siempre os digo, paz y bien. Igual.